que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces dudamos, a veces nos cuesta creer, a veces pensamos que Dios se ha olvidado al ver los acontecimientos, las cosas que vemos a diario o lo que estamos viviendo o pasando. A veces se nos olvida que Dios tiene el control de las cosas. Y aunque la amenaza era fuerte y era grande en ese tiempo, Dios estaba haciendo cosas sobrenaturales en favor de su pueblo. Quiero invitarlos a abrir una vez más la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo del 7 al 18, le vamos a dar lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 7 al 18, le damos lectura como está acostumbrada la iglesia. Ponemos en pie en reverencia la palabra del Señor y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Tome su asiento. Quiero que no olvidemos lo que está sucediendo, lo que está pasando, como Saulo, siendo un principal, siendo parte de los fariseos del concilio, él está tomando cartas para poder ir a apresar a aquellos hermanos, aquellos que se convertían en Damasco. Y quiero que piense mientras él va camino, lo que va él haciendo mientras recorre esos casi 220 kilómetros que separan Jerusalén de Damasco, para poder ir a apresar a aquellos hombres. Y en ese mismo tiempo, mientras él va a apresar, los hermanos de Damasco se reúnen para orar, para clamar, para gemir, para solicitar. Los pasajes nos muestra cómo los cristianos de Damasco sabían quién era Saulo, sabían a lo que iba, sabía que él tenía autoridad para apresar, como lo dice la lectura que hemos leído. Entonces ellos se estaban reunidos porque es obvio que un cristiano, cuando ve el peligro, ¿qué hacemos? Oramos, pedimos a Dios, pedimos que el amor, la misericordia, que Dios haga algo que solo está en la voluntad de Dios,
Él pueda responder. Cómo Él responde muchas veces nosotros no lo sabemos. No sabemos cómo Él va a actuar. Pero la Escritura y la historia nos relata, y Lucas nos relata, de que actuó de una forma sobrenatural. Mientras Saulo iba, dice la Escritura, y lo vimos hace 2 semanas atrás, que a Saulo se le apareció una luz, un resplandor. Al mediodía, cuando la luz del sol pegaba más fuerte, algo más fuerte que la luz del sol se le apareció. No sé si se recuerdan. Algo más poderoso que la luz del sol apareció en ese instante para tratar con la vida de Saulo. ¿Se recuerdan? Una de las preguntas que le hizo y ese diálogo que tuvieron en medio de salud, en medio de ese momento, en medio de que la presencia, esa chequina del Señor, donde Saulo vio cara a cara, donde Saulo vio a ese Cristo, a ese que él sabía que había sido crucificado, del que hablaban, blasfemaban y al que decían que ese no era el Cristo. Saulo ve al Cristo resucitado y lo ve coronado de gloria y de honra. Y le dice, ¿por qué me persigues? Dijimos que en ese tiempo, aquella pregunta, hicimos una similitud en estos tiempos cuando usted y yo no somos perseguidos. Pero nosotros cuando hablamos, denostamos y tratamos mal a un hermano es como si estuviéramos persiguiendo a Cristo. No sé si se recuerdan. Pero también sobre esa pregunta que le hace Cristo a Saulo, tiene también que ver con la oposición. Cuando le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te opones a mi obra? Amén. Y nosotros también, si hacemos aquella similitud y cobra una total relevancia en nuestros tiempos, que cuando usted y yo despreciamos la obra de Cristo en nuestras vidas, estamos despreciando también al Señor. Cuando usted y yo despreciamos los estudios bíblicos, la enseñanza de la palabra, cuando miramos en menos y menospreciamos la Escritura, estamos menospreciando la obra de Cristo. Usted me podría decir, pero ¿por qué, pastor, si yo sirvo al Señor, agrado al Señor? No estoy en los estudios porque me lo sé todo. ¿Qué más voy a aprender? Bueno, alguno podría pensar de esa forma. Yo valoro a estos viejitos que tenemos nosotros porque ellos dicen que siempre aprenden. Y nosotros que somos más jóvenes que ellos, a veces decimos, ya la sabemos toda, no necesito aprender nada más. Qué errados estamos. Qué equivocados estamos. También nos oponemos. ¿Sabe que cuando usted y yo no aprendemos y no queremos aprender de la palabra del Señor, nos oponemos a la obra de Cristo? ¿Y sabe por qué? Porque Cristo quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Quizás nunca tendremos los dones de maestría que tienen otros hermanos. Quizás nunca llegaremos a hacer lo que hacen otros hermanos. Pero con lo que yo pueda aprender, puedo ser instrumento en las manos del Señor para llevar a otro a Cristo. Entonces, cuando yo me opongo a aprender, cuando me opongo a no querer capacitarme en la obra de Cristo, aprender de Cristo, aprender de este Dios, me estoy oponiendo a la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Eso también es perseguir, es oponerse a la obra de Cristo. Amén. Verso 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos escuchaban, ellos estaban ahí, ellos estaban presentes. Aquellos que acompañaban, aquellos que iban con Saulo y querían, y iban, me imagino, a buen trote. Muchos dicen que iban en caballo, no se sabe la traducción, solo dice que fueran en caballo, fueran en lo que fueran, o a pies, cayeron
a la presencia del Señor. Y ellos escuchaban, pero no veían nada. Pero este Saulo sí veía. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos dice que no veía a nadie. Así que llevándole, ¿qué contradicción puede haber o qué forma Dios hace las cosas? Que este hombre iba con todo su orgullo, con todas sus fuerzas y terminan llevándolo a Damasco. El que dice voy a ir a Damasco, termina llegando a Damasco de la mano de quienes lo llevaban, de quienes iban con él. ¡Qué contradicción! No entró por sus fuerzas, no entró con su vista, no entró con todo, sino que lo llevaron. Fue llevado, ya Saulo, vamos a Damasco. ¿Dónde está? No veía nada. No sé si alguna vez usted ha estado a tientas. Yo a veces me levanto a medianoche a tientas y a veces la pastora pone una maleta por ahí, una caja por ahí. Y usted ya sabe lo que sucede cuando uno no ve nada. Se tropieza, se cae, se pega. Y las medallas que a veces uno tiene en las piernas no es por que alguien la haya pegado, sino que alguien se tropezó porque no ve nada. De la misma forma entró Saulo sin ver nada, entró a Damasco. El que llevaba toda la autoridad, toda la carta, todo lo que hacerle daño a aquellos cristianos, fue llevado. Fue entrado por aquellos que lo acompañaban sin ver a nadie. Dice la Escritura que estuvo 3 días no solo sin ver, sino que también sin comer ni beber nada. La pastora nos habló de que el día de mañana vamos a estar en ayuno y ya nuestro estómago dijeron hoy día come todo lo que quieras porque mañana no vas a comer nada. Como que nos preparamos psicológicamente, hoy día tengo que ese refrigerador hay que dejarlo sin nada porque hasta esa pasta de humo, ¿cómo se llama? De humus, hay que comérsela porque mañana estamos en ayuno. Y creemos que es así. Y este hombre estuvo 3 días sin comer nada ni beber nada. Y más aún, sin ver nada. Ciego. En una soledad por 3 días. A oscuras, preparándose para que el Señor haga lo que Él había determinado hacer con él. Y lo único que él no tenía ninguna promesa, solamente lo único que tenía, se te dirá lo que tienes que hacer. Es lo único que él iba, con esa única palabra que Saulo tenía. Ve allá, vas a entrar en Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Nada más. Y así estuvo durante 3 días. Se dice, por lo que más adelante leímos, de que él estaba orando. Y me imagino aquella oración de aquel hombre, la Escritura no lo dice, pero yo me imagino de aquel hombre que vio al Maestro, que reconoció su condición, que sabía que estaba persiguiendo y dando coces contra Cristo, estar ahí en esos 3 días pidiéndole perdón al Señor por lo que había hecho. Cuando Dios nos muestra nuestro error, nuestra condición debe de ser de arrepentimiento, de pedirle perdón por lo que hemos hecho, por lo que habernos dirigido a nuestra manera, a nuestro pensamiento, a nuestras tradiciones, a lo que nosotros nos habían enseñado, y nos damos cuenta que nos equivocamos. Y cuando Dios nos muestra que nos equivocamos, nuestra condición debiera ser aquella de orar, de pedir perdón. Y este hombre lo que hacía estaba pidiéndole perdón al Señor. Él había reconocido en ese trayecto desde Jerusalén a Damasco que al que estaba persiguiendo era Cristo, que contra quien estaba atacando y matando, y no nos olvidemos que sacando literalmente desde las mechas
de las casas de Jerusalén a los cristianos para llevarlo a la cárcel, estaba ahí teniendo un encuentro personal con el Señor, teniendo una intimidad con el Señor. Por eso le digo que tiene que haber estado orando y pidiéndole, Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname y después lo manifiesta en sus cartas, donde manifiesta normalmente lo que él había hecho y el error que en él estaba. Y por eso no le cuesta dejar todo lo que él era para servir al Señor, porque se dio cuenta del amor grande que Dios tuvo hacia su persona para perdonarle a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, a pesar de todo lo que había hecho, Dios le perdonó. Asimismo como a cada uno de nosotros. El verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Cuántas veces nosotros en vez de decirle, Señor, heme aquí, qué quieres, Señor? Como con una pachorra así, como que nosotros somos más importantes. Heme aquí, Señor. Estoy dispuesto. Sumisión completa. No sabemos nada de Ananías. No es esta Ananías. No se olvide que en el capítulo 5 del libro de los Hechos, una Ananías ya había muerto. Entonces esta Ananías no iba a ir sino que por eso, heme aquí, Señor. Ni antes ni después de su encuentro con Saulo, no sabemos cómo vino a estar en Damasco o qué le sucedió después. Por lo que sí sabemos, podemos pensar de que él era un seguidor de Jesús, un discípulo de Cristo. Ananías era un hombre ordinario. No era un apóstol, no era un profeta, no era un pastor, no era un evangelista, no era un anciano ni un diácono, sino que era, sin embargo, un simple hermano seguidor de Cristo, como usted y como yo. Y Dios lo usó, a pesar de que no, porque nosotros a veces decimos, no, es que yo tengo que tener un gran cargo, yo tengo que ser alguien. No, Dios quiere usar a hombres y mujeres que se encuentren dispuestos a realizar la obra que Dios quiere hacer en el ser humano. Dios quiere usar hombres y mujeres que se dispongan a trabajar en la obra de Dios. No importa el rango o el cargo que uno pueda lograr, solamente estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Te consideren o no te consideren, Dios siempre nos considera para hacer la obra de Cristo. Amén. Ananías hizo la misma pregunta que hizo Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso solamente se puede lograr por la vida o la comunión que uno puede tener con el Señor. Ananías tenía una comunión. Ananías no era un hombre de renombre dentro de la comunidad, pero era quien Dios usó. Quizás cuántas veces Dios ha querido usarte a ti y nosotros no hemos estado dispuestos a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. ¿Tú quieres que le vaya a hablar a esta persona? No, pues Señor. No, ¿tú quieres que haga esto? No, pues Señor, es que eso no me gusta. A mí me gustaría hacer otra cosa. Me gustaría estar en el lugar que está el pastor. Me gustaría a veces mandar y yo dar las órdenes, porque mi pastor se equivoca, comete errores, es pecador, es falto, y me gustaría estar ahí. A veces pensamos de esa forma y no vemos cómo Dios te quiere usar. Aunque puedas estar sentado en una silla, Dios te quiere usar para hablar a otras personas. En el caso de Ananías, la visión de Dios fue específica. Dios le dijo de una calle específica que se llamaba Derecha, de una casa específica, la casa de Judá, un hombre específico llamado Saulo y una visión específica que el hombre había visto a un varón que se llamaba Ananías que iba a ir a poner las manos. Cuando nosotros tenemos esa clase de comunión con Dios, no hay nada que a Dios se le escape de las manos. Nada. No nos olvidemos. Ellos están pensando, viene Saulo a matarnos, a tomarnos presos.
y Dios se aparece y obra antes de eso. Pero ese Ananías dice, chuta, wow, Dios me está mandando. Esta especificación fue necesaria e importante porque Dios le pidió a Ananías que hiciera algo osado y peligroso en encontrarse con Saulo. El gran perseguidor, él necesitaba confirmación de que Dios lo estaba guiando y Dios le dio maneras de confirmar aquellas cosas. Levántate y ve. Las instrucciones de Dios para Ananías fueron claras, pero curiosamente Dios le dijo a Ananías acerca de la visión de Saulo en la visión de Ananías. Y era importante porque él tenía que ir donde eran el enemigo o eran enemigos anteriormente. He aquí, le dice el Señor, él ora. Esto indicaba un verdadero cambio de corazón en este hombre famoso por perseguir a los discípulos de Jesús. Uno podría decir que Saulo nunca había orado verdaderamente. Antes solamente había repetido oraciones formales. Antes sus oraciones eran más mecánicas que espirituales. Esas a lo mejor eran las oraciones de Pablo porque las conocía. Porque quienes le enseñaban, quienes estaban ahí, no nos olvidemos que Jesucristo les dijo, ustedes aman orar en público, hacen oraciones repetitivas para que la gente los escuche y los aplauda. Estos eran los fariseos. Entonces Pablo, uno de ellos, tiene que haber, wow, sus oraciones a lo mejor mecánicas como muchos de nosotros, cuando no tenemos una intimidad con Cristo. Cuando no tenemos una relación verdadera con Cristo. Muchas veces a lo mejor solamente repetimos y repetimos como loros, sin saber a veces lo que estamos diciendo y lo que estamos orando. Dios no quiere palabras rimbombantes o que nosotros le digamos palabras que llenen una atmósfera. Dios quiere palabras sinceras, de un corazón humilde. Que cuando tú y yo oremos, no oremos porque la pastora ora bonito, o porque esta hermana ora bonito, o porque este hermano ora y le fluyen las palabras. Y pueden ellos estar orando a lo mejor 20, 30, 40 minutos orando. Y a veces nosotros solamente nos quedamos cortos de palabras y oramos 5 minutos. Había uno que decía para orar 5 minutos. Pero a lo mejor esos 5 minutos que tú puedas orar, si los oras de corazón, desde aquí, Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que me sucede. Esta es mi condición. Esto estoy viviendo, esto estoy pasando. Dios te lo va a oír. Y Dios va a responder más a eso que a las largas oraciones que nosotros pudiéramos hacer. En el libro de Isaías, Dios le reclama al pueblo porque ellos hacían sacrificios, presentaban los holocaustos, hacían largas oraciones. Y el Señor le dice, estoy hastiado de aquellas cosas. Estoy hastiado, eso ya no los escucho, porque no vienen con un corazón sincero. Porque hay pecado en sus vidas, les dice. Por eso le digo que es más importante esas palabras sinceras que uno puede decir, más que toda la palabrería que pudiéramos tener. Dios quiere nuestro corazón. Saulo nunca había orado, escuche bien, nunca había orado con Jesús como mediador. Nunca había orado en el nombre de Jesús. Nunca había orado con un corazón humilde, cerca de Dios. Saulo había dicho muchas oraciones, pero nunca había orado realmente a este Dios. Como muchos de nosotros, a veces pensamos que oramos, pero no estamos orando al Señor. En el libro de Pedro dice que cuando nosotros tratamos mal a nuestras esposas, dice que Dios no escucha nuestras oraciones. Si esposos, cuidado cuando tratamos mal a nuestra esposa.
Porque esos tratos son estorbo, dice la Escritura, parafraseando lo que dice Pedro. Son estorbo para nuestras oraciones. Por eso le digo que a veces nosotros podemos utilizar mucho, pero nuestras oraciones no llegan a la presencia del Señor cuando yo trato mal o denigro o humillo a mi esposa. Amén. No escuché los varones, ¿dónde están? Verso 13 dice, entonces Ananías respondiendo, Señor, y mire la relación que tiene Ananías con el Señor. Mire, por eso le digo que Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima con el Señor. Dice entonces Ananías respondiendo, después que los otros versos el Señor lo había mandado, levántate, anda ahora y anda a poner las manos sobre Saulo. Ananías le responde, dice, Señor, he oído mucho de muchos, es decir, no de pocos, de muchos acerca de este hombre. ¿De cuál hombre? De Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún, mire lo que dice el verso 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Estos versos nos muestran la relación que tiene Ananías con Cristo, al manifestar sin problemas lo que él piensa, lo que él cree y lo que conoce de Saulo, como cuestionando si estás seguro de lo que me estás pidiendo, Señor. Como cualquiera de nosotros hoy en día podríamos cuestionar las cosas que Dios nos pide hacer. Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿tú me estás mandando a que vaya donde Saulo? Él es el que nos está persiguiendo, Él es el que ha hecho estragos en Jerusalén. Él es el que ha mandado a la cárcel a muchos hijos tuyos. Y más encima ha consentido con la muerte de Esteban, ha consentido. Y todas las cosas que había hecho Saulo. ¿Estás seguro, Señor? Por eso digo que cuando hay un corazón sincero, Dios responde. Y la intimidad que tenía este que no era pastor, este que no era apóstol, este que no era profeta, un simple hermano podríamos llamarle así, si usted quiere verlo de esa forma. Señor, tú me estás mandando que ponga las manos sobre Saulo, después de todo lo que él ha hecho, de todo lo que él ha realizado. Y el Señor, ¿qué le responde? Pero el Señor le dijo, ve, anda. Sí, Ananías, sí quiero que vayas. Anda ahí donde está Saulo. Él te está esperando. Él te está esperando. Pero ¿sabes por qué quiero que vayas? Porque este es mi instrumento escogido. Quiero que vayas. Ananías en ningún momento dijo, no, Señor, no voy a ir. Solamente le dijo, pero Señor, ¿tú quieres que vaya donde Él? ¿Estás seguro? Como que, ¿estás seguro? Y el Señor, sí. Yo quiero que tú vayas porque a Él lo escogí para instrumento. Y a veces nosotros no queremos ir a hablarle a lo mejor a una persona que el Señor nos está mandando. Porque vemos todo el currículum que tiene. Vemos todo lo que Él ha hecho. No, este es drogadicto, este ha hecho esto, esto otro, este le ha robado el galón de gas a la mamá, al papá, y este ha hecho aquí y allá. Le ha robado las cosas a los niños, le ha robado y ha vendido para comprar droga. Porque a veces somos así, cuestionamos. Pero sí, ustedes conocen la historia de Francisco Zúñiga, Zúñiga es cierto, que nosotros oramos y uno puede decir, pero ¿cómo hay que estar orando si ese le sacó a la mamá las cosas? Él le sacó la tarjeta ruda a la mamá y fue y sacó la plata para ir a comprarse droga allá en Santiago. Pero el Señor, oren por él. ¿Pero cómo voy a orar por ese? Ora por él, porque instrumento me es. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con aquel que Dios te está mandando a hacer, orar o predicarle la palabra de Dios. No cuestionemos la obra del Señor, lo que Dios quiere hacer, solo obedezcamos. Hoy veo a Panchi, por cariño le decimos Panchi, hoy veo cómo
A sus hijas las ha llevado a la iglesia. Cómo se ha preocupado y ha estado ahí sirviendo al Señor. Poniéndonos like a nosotros. Lo que usted no hace, Él lo está haciendo. Él nos pone like en las transmisiones. Porque Él quiere agradar al Señor. Pero usted también tuvo un grano de... Cuando usted en obediencia oraba por Él. Oraba por Él. Por eso nunca cuestionemos lo que Dios nos manda hacer. Nunca cuestionemos a la persona que Dios nos manda ayudar o a lo que Dios nos manda a predicarle la palabra. Porque no está en nosotros lo que Dios va a hacer por aquella persona. Dios va a hacer cosas, no nosotros. Y Ananías, Dios le está diciendo, ve, porque me es instrumento. ¿Y para qué le iba a ser instrumento? Para la misma misión que tenemos cada uno de nosotros. Para ser portador de mi nombre ante los gentiles y los reyes y ante los hijos de Israel. ¿Sabe que esto es tan importante? Porque si Ananías no hubiese obedecido, Dios a lo mejor hubiera tenido que levantar a otro. Si Saulo no hubiese obedecido, a lo mejor Dios hubiera tenido que levantar a otro. Pero gracias a que estos hombres obedecieron, usted y yo, hoy estamos aquí. Y usted me va a decir, no, pero ¿por qué? Porque los otros apóstoles solamente querían evangelizar a judíos, no a gentiles. Y Saulo se levanta y Dios lo levanta para predicarle a aquellos que no eran judíos, a aquellos que eran gentiles, a aquellos de cualquier raza y condición. No miraba condiciones, sino que al contrario, él hablaba de este Cristo. Ananías tiene la sensación de que le encarga algo inaudito. Con su objeción se realza mucho más la obra de la gracia que debe efectuarse según la voluntad de Dios. Lo que parece incomprensible para la manera humana o nuestro raciocinio humano de pensar puede producirse por el amor y por la providencia divina que gobiernan con libertad el apóstol llamado sin ningún mérito. Más aún contra todo lo que podría hacer alusión a mérito alguno. Si hay algo que nosotros debemos tener claro es que Dios, y es de Dios la obra. Y todo por amor. Saulo llevará mi nombre ante todos ellos, es decir, Saulo transmitirá el mensaje de Cristo, que es un mensaje de salvación para todos los hombres, sin distinción de pueblo, ni de raza, ni de religión que hayan tenido anteriormente. Lo que tú hayas hecho antes, lo que tú hayas hecho antes de conocer a Cristo, no importa. Para Cristo, si tú le reconoces, si tú le aceptas, si tú quieres hacer la voluntad de Cristo, comienza una nueva vida desde hoy y para siempre. No importando quién es tu apellido, no importando tu raza, tu etnia, no importando lo que fuiste, no importando si eras cristiano, si eras católico, si eras de otra religión, no importando, incluso a veces considerándote a lo mejor ateo, agnóstico, aunque así te consideres, pero si conoces a Cristo y tienes un encuentro con Cristo, todo lo demás es perdonado. Y hoy empieza una nueva vida con Cristo. Una frase sorprendente señala estas palabras del Señor a Ananías: porque yo le mostraré cuántas cosas deberá padecer por mi nombre. Desde la hora de Damasco en adelante, el sufrimiento por Cristo forma parte del camino del apóstol, que el libro de los Hechos nos manifiesta cómo él sufrió, pasó, vivió por amor a la obra de Cristo. Entonces, ese encuentro que él tuvo tiene que haber sido maravilloso. Lo afirmó por encima de todas las cosas que él vivió y pasó. No vamos a mencionar lo que él sufrió ahora. Recuerdo una predicación de nuestro hermano Juanito Barría que él realizó, donde él manifestó todo lo que él había pasado, cuando naufragó, cuando lo azotaron, cuando lo golpearon, todo en esa predicación de nuestro hermano Juanito hace unos años, unos meses atrás o años atrás, donde él manifestaba todo lo que él había sufrido por amor a la obra de Cristo,
¿Cuánto ha sufrido usted? Pregunta. ¿Cuánto usted ha sufrido por la obra de Cristo? Y me refiero a la obra de Cristo, no por nuestros errores o equivocaciones, porque a veces sufrimos más por nuestros errores, a veces sufrimos más por nuestras equivocaciones, a veces hacemos algo que no tenemos que hacer, pero nosotros como somos porfiados, lo hacemos. Y después estamos pagando las consecuencias y decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y el Señor dice, por porfiado. Si has pasado algo por porfiado, es por porfiado. Si estás sufriendo no por el Evangelio, estamos sufriendo a veces por querer llevarle la contra al Señor. Y a veces, ¿sabes lo lamentable de esto? Aunque me vaya tenga un lapso, un paréntesis. ¿Sabes lo lamentable de esto? Que a veces estamos peleando. Nos encontramos peleando con el mismo Espíritu Santo. Porque el Señor nos dice lo que debemos hacer y nosotros no. Porfiado, testarudo. El Señor nos dice, no te muevas de aquí. No, y nosotros, no, tengo que moverme. No, tengo que hacerlo a mi manera, a mi forma. ¿Por qué tengo que hacerlo a la manera del pastor? ¿O por qué tengo que hacerlo a la manera de como dice la Escritura? No, yo lo hago a mi forma, sí. Total, Dios sabe. Dios conoce mi carácter. Él tiene que acomodarse a mí, no yo a Él. Esa es la actitud que a veces tomamos. Y eso nos encontramos a veces peleando no con la iglesia, es peleando con el Señor. Y tenga por seguro, y se lo voy a dar firmado, no va a ganar. Usted no va a ganar. Es como lo que muchas veces en el instituto o los institutos enseñan, que al final de todo, Cristo vence. Si usted ha leído la Escritura, si usted ha leído la palabra del Señor, usted llega después al libro de Apocalipsis al final y dice, Cristo vence. Cristo es el victorioso. Así que si usted quiere luchar con el Señor, siga luchando, siga dándole de cabezazo a ese clavo que puso la hermana Patti. Siga, porque el único que se va a hacer doler, como dicen acá, es uno. Amén. Ananías cumple la orden del Señor, verso 17 dice, partió pues Ananías y entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo. Qué maravilloso, qué enseñanza nos da Ananías. Ananías cumple la orden del Señor y le dice, hermano Saulo, así que se dirige a Ananías, al hasta entonces temido perseguidor de los cristianos. Ananías usa la forma hebrea del nombre, o sea, la forma que Saulo también oyó de labios del Señor cerca de Damasco. Porque el Señor no le dijo Pablo, Saulo, Saulo. ¿Se recuerda lo que significaba Saulo? Saulo, como el Señor que tiene todo el poder, podría decir, oye, Saulo, ¿qué? No, Saulo, Saulo, con amor. Cuando Ananías recibió aquel mensaje le parecía sumamente extraño. Habría sido normal, como cada uno de nosotros, que se llegara a Saulo con toda clase de recelos, emprendiendo de mala gana una tarea desagradable, y podría haberse dirigido a él como con recriminaciones. Pero sus primeras palabras fueron, hermano Saulo. Qué maravillosa bienvenida. Es uno de los más sublimes ejemplos de amor cristiano, del sentimiento que Cristo puede producir en Cristo. Se encontraron Saulo y Ananías, dos hombres que habían sido enemigos irreconciliables, pero que se reconocen como hermanos. Y esto es maravilloso, porque a veces nosotros podemos tener conflictos incluso con algún vecino, alguna persona, y que a lo mejor le ha hecho la vida imposible a usted. Pero que cuando aquella persona reconoce al Señor, usted ya no es la vecina que le voy a reclamar porque la bulla la tiene muy alta, o antes era de aquellas personas, pero cuando usted la mira, hermana, hermano, ¿cómo cambia el Señor el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué importó lo que había sido antes?
Lo importante es lo que eres ahora. Y Ananías lo comprende y lo entiende y con mucho amor va y le dice, hermano Saulo, ¿alguien alguna vez te ha dañado aquí en la iglesia? ¿Alguien te ha dañado a lo mejor siendo cristiano y tú ahora eres cristiano y aquella persona es cristiana? En vez de ir a enfrentarlo, hermano, hermana, muestra el amor que Cristo ha puesto y depositado en tu vida, más que ir a criticar. Uno a veces aconseja y les dice a aquellos que tienen diferencias, no lo entiendas, ámalo, ámenlo. Cuesta, porque te han dañado. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, tienes el amor de Dios en tu vida, tienes que amarlo. Y cuando veas a aquel que te ha hecho daño y es cristiano junto contigo, en vez de cuestionarlo, abrázalo. Hermano, hermana. Porque a veces esa misma relación incluso está con quienes son nuestros padres. No somos capaces de abrazarlo y decirle, te quiero, te amo. Sigamos adelante. Esta expresión que usa, no nos olvidemos lo que está aconteciendo. Nunca se olvide de eso. Esta expresión que usa Ananías al decirle hermano Saulo muestra todo el amor cristiano. El amor que usted y yo debíamos demostrar por otros. Amén. Si hay algo que nos podemos reflejar acá y ver, que a lo mejor muchos de nosotros no actuamos de esa forma. Al contrario, ahí nomás. Y si saludamos es por cortesía. ¿Cuántas veces hemos saludado por cortesía? No con un profundo amor o verdaderamente. Y quiero decirle que esto es desde acá hasta allá. Porque a uno también a veces lo han dañado y uno también ha actuado mal en algunas ocasiones. Por eso le digo, esto no es solamente usted, sino que es desde acá. Pero también uno ha aprendido y ha hecho eso, de abrazar a aquel que te ha hecho daño. Y dar, más que darle una puñalada o no abrazar o no, es poder decir, hermano Saulo, el Señor me envió. El Señor me dijo que estabas acá. El Señor me envió a ponerte las manos, a orar por ti. Tú estabas esperando que yo viniera. Quizás cuántas veces un hermano que pueda ser más tímido esperando que tú vayas a abrazarlo, a mostrar ese amor que solo el Señor puede dar en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que recobró la vista y fue bautizado. Y este bautismo que él recibió le sirvió para seguir predicando y demostrarle a todos aquellos que él había cambiado y había sido restaurado. Que ya no era un perseguidor. De perseguidor pasó a ser un perseguido. De perseguidor pasó a ser un hombre que predicaba la palabra del Señor. Amados, Dios nos ha llamado. No nos opongamos a lo que Dios quiere hacer. Si Dios te usa con aquel que a lo mejor tú siempre has visto que ha sido incluso a lo mejor indiferente y a lo mejor incluso se ha burlado del Evangelio, se ha reído de que tú vayas incluso a la iglesia, pero si Dios te dice háblale, háblale, porque Dios es el que hace la obra, no nosotros. Abracemos, tengamos la disposición que tenía Ananías. Si nosotros rescatamos lo que tenía Ananías, primero era sumisión y obediencia a Dios. Tenía una comunión con Dios. Podía conversarle, Señor, pero tú sabes quién es este hombre. No importa, Ananías, lo que haya sido. Ve. No cuestionemos lo que Dios nos manda hacer. Ananías fue, y fue con amor. No fue con reproche,
No fue a decirle, a encararlo lo que él había hecho, sino que fue con amor. Si nosotros lo vemos de esa forma, 3 cualidades de Ananías en nuestras vidas que debemos tener. Más que se trate de Saulo aquí, veamos y rescatemos lo que hace Ananías y cómo cada uno de nosotros debemos actuar. Ananías no era apóstol, no era profeta, no era un anciano, era un hermano de una congregación de Damasco que tenía una comunión íntima con el Señor. Y el Señor en visión le habló, conversó con él, lo envió. Él va y le dice, pero Señor, pero él va en esa relación y va con un amor. No te mires en menos. No menosprecies cuando el Señor te envíe. No desoigamos la voz del Señor, sino que al contrario, cada día más obedezcámosle al Señor. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor.